principio y a tratar de ir haciendo algunas aplicaciones prácticas, separando primeramente el hecho de que hay personas que pueden estar en la iglesia local, pero no están en Cristo. Y hay personas que pueden estar en Cristo y no están en una iglesia local, y eso al final puede afectar su posición de estar en Cristo. Así que al hablar de estar en Cristo, y a manera de introducción, quiero hablarles acerca de que estar en Cristo es la posición espiritual que nos ha sido dada por causa de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo fue que nosotros llegamos a estar en Cristo? Es algo que podemos examinar a lo largo de la palabra de Dios usando varias escrituras. Y esto está conectado con lo que estuve compartiendo recientemente relacionado con el nuevo nacimiento. Así que nosotros llegamos a estar en Cristo, y el apóstol Pablo quien más utiliza esa frase. Nosotros llegamos a estar en Cristo cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces Dios nos hizo parte de lo que se conoce como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es vista o es reconocida en la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. La iglesia es vista como el cuerpo de Cristo, y Jesús es la cabeza. Así que nosotros tenemos que saber que Dios nos hizo parte de su cuerpo. Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo cuando nosotros decidimos creer en el Señor. Ahora, esto es algo interesante en lo que voy a necesitar su atención para poder meternos un poco profundamente, porque es una cuestión espiritual, un asunto espiritual sumamente importante, donde tenemos que dejar de ser tan superficiales en nuestra forma de ver la vida, nuestra relación con Dios, nuestra permanencia o relación con una congregación. Y es que según la Biblia, Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero Dios también nos hizo parte de la muerte del Señor Jesucristo, nos hizo parte de su resurrección, es decir, que la muerte y la resurrección del Señor se han aplicado a nosotros. Pero también Dios ha aplicado a nosotros la resurrección del Señor Jesucristo y su exaltación. Y por eso la palabra nos habla acerca de que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces, lo que vamos a examinar, en lo que nos vamos a detener, quizá a lo largo tal vez de algunos 3 domingos, es algo sumamente importante. Es algo que nos dará un entendimiento espiritual con respecto a nuestra posición, y que tiene definitivamente que ensancharle su entendimiento en este sentido. Usted no solamente es parte de una iglesia local, sino que usted es parte del cuerpo de Cristo, y hay una posición espiritual que hasta el diablo tiene que respetar cuando usted la tiene, cuando usted sabe quién es usted. Porque esto nos habla de nuestra identidad, esto nos habla de nuestra posición. La mayor parte de cristianos evangélicos se quedan relegados en esa condición de ser miembros de una iglesia, de tener una nueva religión, de no hacer ciertas cosas, de hacer ciertas otras, pero no despiertan a la realidad espiritual de entender: yo estoy en Cristo Jesús, yo soy parte del cuerpo de Cristo, su muerte y su resurrección se me aplicaron ya, su exaltación también se ha aplicado a mi vida, y esto entonces me lleva a mí a vivir de una manera totalmente diferente. Vamos a examinar en esta serie que al estar en Cristo hay un montón de beneficios. O sea que nosotros tenemos que permanecer en Cristo, porque podemos desligarnos, según Pablo. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo, y cuando lo hacemos así, entonces hay una gran cantidad de beneficios que se aplican a nuestra vida. La Biblia nos habla acerca de que la vida se nos transfiere a nosotros por causa de estar en Cristo. La justificación se obtiene por causa de que estamos en Cristo. El amor de Dios, las promesas de Dios, la herencia, la libertad de la condenación, ser una nueva criatura, todo eso está conectado con estar en Cristo. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 2, y utilicemos uno de tantos versos
que utilizan esa frase: estar en Cristo, estar en Él. Entendiendo entonces que estar en Cristo es ser un miembro de la iglesia de la cual el Señor Jesús es la cabeza. Pero es importante permanecer en Él, lo cual significa continúo viviendo por fe. Entendamos entonces que estar en Cristo es una posición espiritual. Dios me rescató, me sacó de debajo del poder del diablo y me ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 2 leemos lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire esto, mire esta aplicación de la palabra: los santificados en Cristo. Esto es algo totalmente espiritual, esto es parte del plan de Dios, del plan de salvación. Dios nos hace parte de la iglesia. La iglesia es un sinónimo del cuerpo de Cristo, de la congregación de todos aquellos que han sido rescatados, adoptados, perdonados y que ahora también tienen una posición como herederos juntamente con Cristo, porque hemos recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos a Dios Abba Padre. Entonces es importante entender que el apóstol Pablo establece este principio, esta verdad: la santificación se da en Cristo Jesús. Nosotros fuimos unidos a Cristo el día que creímos en Él, el día que pusimos nuestra fe en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el día en que nosotros le confesamos como el Señor de nuestra vida, el día en que nosotros le abrimos nuestro corazón y le recibimos. Ese día sucedió algo en el plano espiritual. Dios nos insertó, Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Quizás lo natural para tratar de ejemplificarlo sería algo así como que usted va a una entrevista de trabajo el día de mañana, le llegan al acuerdo de que lo van a contratar, si es posible, aunque muy raro, le hagan firmar su contrato de trabajo inmediatamente, y entonces comienza el papeleo para luego incluirlo ya en la planilla del Seguro Social. Automáticamente con su contratación tienen que meterlo al seguro, pero usted ya ni cuenta se da de lo que hacen. A usted simplemente lo contratan, usted sabe que tiene que ir a trabajar y sabe que le tienen que pagar, pero la empresa comienza a registrarlo internamente para tomarlo en cuenta, para todos aquellos aspectos legales, para todos aquellos aspectos de remuneración. Tienen que ir pensando ya en que le van a dar su pedacito de aguinaldo en diciembre, por los días que va a trabajar de noviembre y de diciembre, y aunque usted no se dé cuenta, hay un proceso interno. Entonces voy a ocupar esa frase: hubo un proceso interno en el reino, su nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hubo un proceso interno y entonces usted fue registrado como un heredero, como un coheredero juntamente con Cristo el día en que usted nació de nuevo. Pero también hubo un proceso interno. A partir de ese momento, Dios lo reconoce como miembro del cuerpo de Cristo. Dios lo hizo a usted parte del cuerpo de Cristo, algo que para nosotros es difícil de comprender porque no estamos acostumbrados a esa frase. Y lo que más se acerca podría ser que a usted donde lo contraten sea en el cuerpo de bomberos, porque es el único lugar donde hablamos de cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo de bomberos, en el cuerpo de socorro, en un cuerpo de socorro, y entonces ahora sí tiene sentido. Un cuerpo es una organización. Entonces la iglesia viene a ser la congregación de los santos, de los redimidos, de los adoptados, de los herederos, de los hijos de Dios, amén. Y usted viene a ser parte de ese cuerpo, de esa organización. Fue un proceso interno en los cielos, fue un proceso espiritual donde Dios lo colocó a usted como parte del cuerpo de Cristo. Y ahora Dios mira como que usted fue juzgado, condenado, crucificado, enterrado, resucitado
y ahora también está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto es algo poderoso, ¿no? Verlo de esa manera. O sea que por causa de creer en Cristo, la muerte de Jesús ya se le aplicó a usted. El castigo por sus pecados que ya fue llevado en Cristo ya es removido, porque ya Cristo lo llevó por nosotros. Y entonces usted ya no tiene que ser castigado. Luego el Señor resucita, obtiene la victoria sobre el infierno, obtiene la victoria sobre el diablo, y entonces ahora entienda por qué que Jesús le da autoridad a los discípulos de pisotear serpientes y escorpiones, porque Él tiene la autoridad. Y al estar usted unido a Cristo, usted tiene una posición totalmente diferente de la que tenía antes cuando era un pecador. Yo estaba pensando, ¿y cómo puedo yo tratar de hacerle entender a la iglesia esto como un ejemplo natural? Y se me ocurría esta idea loca. Supóngase que yo hubiera sido un futbolista de aquel de veras sobresaliente en el país, y entonces logré irme para Europa y logré irme para allá por Barcelona, y entonces logré meterme en el Barça y me contratan en el Barça. Y yo allá en el Barça, en el momento que soy parte de ese equipo, ahora yo soy parte de toda la gloria que tiene el Barça. No me voy a poner con esto, lo de real, por favor. Solo es un invento loco. Solo es para ejemplificar. Si usted imagínese al revés, para que esté tranquilo. Haga de caso que estoy hablando de real. Entonces, desde el momento que yo soy parte de la plantilla, soy parte del equipo del Barça, toda la gloria del Barça, todos los logros del Barça vienen a ser parte mía, porque yo soy parte del equipo. Aunque no estuve allí con todas las copas que hayan ganado, con todos los logros que hayan alcanzado, pero como ahora yo soy Barça, yo soy parte del grupo, del equipo del Barça, entonces yo participo de la gloria del Barça. Fin de la historia, ya no sigue emocionado más con el fútbol. Solo era un ejemplo para poder mostrarle cómo cuando usted se une a algo, ese algo a lo que usted se une va a afectar su identidad. Usted se unió a Cristo Jesús y eso ha afectado su identidad, eso ha afectado su posición, eso ha afectado su eternidad, eso ha afectado su gloria. Por eso el Señor Jesús dijo: la gloria que me diste se la he dado, la gloria del Espíritu Santo en nosotros. El asunto es que nosotros tenemos que despertar a esta realidad. Dicho en otras palabras, tenemos que entender la palabra y entonces aplicarla. Porque si no, mis amados hermanos, seguimos viviendo simplemente como religiosos. Un tipo de religioso más, que no hace ciertas cosas y que hace ciertas otras. Que tiene una agenda donde va a congregarse con sus condescendientes, con sus familiares o con sus amigos que tienen los mismos intereses. Pero cuando entendemos lo que sucede en el ámbito espiritual, es poderoso. Así que yo quiero que usted salga con este pensamiento: usted se unió a Cristo, y cuando usted se unió a Cristo, su posición cambió, su identidad cambió, su eternidad cambió, su autoridad cambió, toda su condición fue afectada. Y entonces aquí la palabra en Corintios 1:2 dice: a los santificados, porque al unirse usted a Cristo, usted quedó santificado, es decir, puesto aparte para Dios. No significa ser santificado, significa apartado. Santo significa apartado, consagrado, dedicado a. Solo cuando se refiere a Dios, la palabra santo significa perfecto, sin mancha. Alguien que no tiene sombra de variación, no hay injusticia, no hay maldad, es perfectamente perfecto. Pero cuando se aplica a cosas, objetos, como en el Antiguo Testamento, y a personas, la palabra santo tiene que ver con el significado de puesto aparte para el servicio de Dios, consagrado para Dios, apartado para Dios. Por eso es que nosotros somos santos, pero seguimos peleando. Somos santos, pero seguimos batallando con nuestras pasiones, nuestras inclinaciones carnales. Y por eso la oración de esta mañana: necesitamos continuar limpiándonos cada día.
practicando la justicia, practicando la misericordia, porque santo solamente Dios en el sentido perfecto de la palabra. Pero nosotros hemos sido llamados a santidad, hemos sido santificados, hemos sido puestos aparte en el momento que nos unimos a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero profundizar en este entendimiento, porque aunque voy a continuar, como mencioné, quizá en un par de prédicas más relacionadas con este tema, yo quiero dejar plantadas estas semillas de la palabra de Dios en su corazón, para que haya un entendimiento claro y usted camine, usted viva de una manera diferente. ¿Cómo fue que sucedió ese cambio? Quiero detenerme un poco más. ¿Cómo fue que yo, estando bajo el dominio del diablo, bajo el poder del pecado, siendo enemigo de Dios, estando lejos de Dios, cómo es que sucedió literalmente ese cambio de que ahora estoy en Cristo? ¿Cómo sucedió? ¿Qué es lo que yo tuve que hacer? ¿Y qué es lo que Dios hizo? Tenemos que entender que desde el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó a través de la ley de Moisés que se sacrificaran animales por el pecado, en realidad los animales, y enfoquémonos particularmente en los corderos, el cordero que se sacrificaba en la Pascua una vez al año, el cordero estaba tomando el lugar del pecador o de los pecadores. El cordero era un sustituto. Entonces el cordero moría en lugar de los pecadores. El cordero derramaba su sangre, o lo hacían derramar su sangre, para que el pecador, el que había cometido el pecado, pudiera continuar viviendo. Entonces lo que sucedió es que literalmente el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra miseria, tomó nuestro pecado, tomó nuestro castigo, tomó nuestra maldición, literalmente. Él tomó todo lo que era nuestro. Él fue nuestro sustituto. Entonces, cuando nosotros decidimos creer en Él, en su señorío, en su resurrección, en su divinidad, en su reino, cuando nosotros decidimos creer en Él, en que hay perdón de pecados a través de su sacrificio, nosotros nos unimos espiritualmente a Él, porque es una unión espiritual por medio de la fe, y entonces se nos imputó, se aplicó a nosotros su muerte, su resurrección, su justicia, su identidad y su posición. En el momento que nos unimos a Cristo, Dios nos mira ya juzgados, condenados, muertos, y nos mira también resucitados y exaltados juntamente con Cristo Jesús. Y eso se puede probar con la palabra, y es lo que tenemos que hacer. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Dice el apóstol Pablo, revelando la doctrina del Nuevo Testamento, revelando esto milagroso, esto sobrenatural, esto que sucedió como un proceso interno del reino, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Jesucristo no pecó nunca. Jesucristo no abrió su boca. Jesucristo no cometió ninguna injusticia. Y según la palabra de Dios, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, no hubo ninguna tentación. Y usted tiene que enfocarse aquí o entender acá que no se trata únicamente de cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y Satanás vino para tentarlo, sino que durante su vida, durante su ministerio, Él fue tentado. Y yo a veces me pongo a pensar y ahí reconozco mi miseria, mi calamidad, mi debilidad. La palabra de Dios habla de que Jesús lo ultrajaron, lo maldijeron, decían que estaba endemoniado, decían que era un falso profeta, que era un mentiroso. A Jesucristo lo menospreciaron, lo quisieron incluso despeñar, lo quisieron matar antes de tiempo. Él fue menospreciado de muchas maneras, pero Él no abrió su boca para defenderse. Y cuando nosotros pensamos ya literalmente en el tiempo, en el momento de su crucifixión, cuando lo capturan y
y la Biblia nos describe los detalles relacionados con que lo golpeaban, lo abofeteaban, le arrancaban la barba. Yo no sé si a usted le duele que le arranquen un pelo, si le arrancan un pelito, siempre. Ahora imagínense que le arrancaban la barba, le pusieron la corona de espina, lo maldijeron, todavía él estaba en la cruz y seguían maldiciéndolo. Si eres quien dice que eres, pues bájate de esa cruz. Pero Jesús no reaccionó mal, reaccionó con bondad, con amor. Imagínense, hermano, qué carácter, qué templanza, qué actitud más admirable. Y por eso lo conecto con mi miseria, con mi debilidad. Que la forma de reaccionar fue: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Orando por aquellos que lo habían crucificado, orando por los pecadores, por los que lo maldecían, por los que lo habían crucificado, por los que lo habían maltratado. Y entonces nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo realmente no pecó, fue tentado en todo. Él fue tentado a responder, Él fue tentado a defenderse, Él fue tentado a maltratar, Él fue tentado a enjuiciar. E incluso recuerde cuando los hijos de Zebedeo vinieron a decirle: el Señor quiere que hagamos descender fuego del cielo y que consuma a estos samaritanos que no te han recibido. Él tuvo la oportunidad de actuar mal, Él tuvo la oportunidad de reaccionar, pero no lo hizo. Entonces de ahí la frase esta: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado, Dios cargó todo el pecado sobre él. Pero luego la otra frase, que es la que nosotros tenemos que asimilar completamente: para que nosotros fuésemos. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo fue convertido en pecado. Nosotros hemos sido convertidos en justicia. Jesucristo fue abandonado como hijo de Dios. Por eso él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No clamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sino: Dios mío, porque el pecado hizo una separación entre él y Dios. Él fue rechazado como hijo para que nosotros, que éramos los enemigos, fuéramos adoptados como hijos de Dios. Él tomó la maldición para que la bendición esté disponible para nosotros. Él tomó la muerte para ofrecernos vida a nosotros. Él tomó el rechazo, el abandono, la soledad. Hermanos, esto es sumamente importante entenderlo. El intercambio de la cruz se le llama. Y cuando usted vive enfocado, lo que sucedió en la cruz sucedió para poder afectar nuestra vida, nuestra condición. Y no podemos ser tan pecadoramente superficial con respecto a esto, menospreciando el sacrificio del Señor, o de una manera similar a la gente religiosa que acostumbra decir: por decir la verdad murió Cristo. No, Él no murió por decir la verdad. Él murió por nuestros pecados, dice el apóstol Pablo. Él murió por mi pecado. Él llevó mi condenación, Él llevó mi maldición, Él llevó mi muerte, Él llevó mi miseria, Él tomó mi lugar. Así es como tenemos que entenderlo. Pero no solamente Él la tomó, sino que Él entonces hace disponible todo lo que Él era. Hay una figura en el Antiguo Testamento que se conecta con esto, y fue el intercambio que tuvieron Jonatán y David. Según la palabra de Dios, hubo un momento en que la relación de Jonatán y David era tan estrecha que Jonatán, el hijo del rey, y representa a Cristo, hace un pacto con David. Y David representa al don nadie, al desconocido, al insignificante, un pastorcito, el menor, el menospreciado hasta por sus hermanos. Y entonces Jonatán hace un pacto, hacen un pacto entre ellos. Y dice la palabra de Dios que Jonatán le entrega su espada, le entrega su talabarte, le entrega su túnica, le entrega las cosas que él tenía. Y entonces ahora a David le corresponde darle lo que él tiene. Es un intercambio que se da, que es algo simbólico, porque Jesucristo tomó nuestras vestiduras de pecado y nos da la vestidura de justicia. Jesucristo toma nuestra vergüenza y nos da su gloria. ¿Alguien está entendiendo esta mañana?
Jesucristo tomó nuestra miseria, nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra culpa, y entonces nos hace disponible su poder, nos hace disponible su capacidad, su posición, su acceso al Padre. Todo eso está escondido en este pequeño texto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios lo hizo pecado, Dios cargó sobre Él el pecado, Dios lo castigó por causa de nuestro pecado, Él lleva toda esa maldición, todo ese sufrimiento, todo ese juicio, y ahora Él pone a disposición la gloria, la vida, el perdón, la herencia, las promesas, la justicia, la gracia, el acceso al trono y la identidad como hijos. Y muchas otras cosas más que vamos a ir examinando. Entonces entendamos algo. Así como yo usé la frase de que dentro de la empresa hay un proceso interno, lo trasladan a contabilidad, lo trasladan a recursos humanos, como el nuevo que han contratado para que hagan toda la papelería, para que usted aparezca luego registrado en la AFP, donde va a estar entregando su dinero, para que aparezca con el certificado del Seguro Social y todas las cosas, y lo registren ahí en la cuestión de la renta y todo eso. Ese proceso interno. En lo espiritual fue Dios quien lo realizó, y por eso dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 30 que es por causa de la obra de Dios que nosotros estamos en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1 antes del verso 30 nos habla de las cosas que Dios ha hecho, de cómo Dios se ha manifestado, y entonces en el 30 aparece esta frase: mas por Él es Dios. Es una referencia a Dios en el contexto anterior. Entonces lo que está diciendo Pablo es: miren, ha sido una obra de Dios de colocarlos a ustedes en Cristo, de inscribirlos, de registrarlos, de unirlos en Cristo Jesús. Así que dice aquí la palabra: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. Ahora, hablando de Cristo Jesús, dice: el cual nos ha sido hecho. O sea, ese es un beneficio para nosotros. Nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Por causa del Espíritu de Cristo en nosotros, podríamos caminar en sabiduría. Por causa del Espíritu de Jesucristo hemos sido justificados, estamos perdonados y tenemos paz para con Dios. Por causa de Jesucristo hemos sido santificados, apartados, consagrados para Él. Por causa de Jesucristo nosotros estamos redimidos. El precio pagado por nosotros nos da la libertad. Recuerde que redención era pagar el precio por un esclavo y sacarlo del mercado de esclavos. Yo recuerdo que esa era de las prédicas favoritas de mi primer pastor, y no se me olvida. Él hablaba de agorazo, exagorazo y lutró, y lo predicó tantas veces que se me quedó. Y él decía que la redención era ir al lugar donde estaban los esclavos, escoger al esclavo, pagar por el precio por el esclavo, y eso era agorazo. Pero luego exagorazo significa: bueno, ahora tomo al esclavo por el que he pagado y lo saco del mercado, ya no está más a la venta, ahora es mío. Eso era exagorazo. Y luego, ahora que el esclavo es mío, le digo: eres libre. Y eso era lutró. Entonces Dios hizo eso con nosotros. La redención significa: el Señor pagó el precio para que fuéramos libres. Él nos hizo libres, nos sacó de debajo del poder del diablo. Ya no somos esclavos. Y ahora que ya no somos esclavos, Él nos dice: ¿quieres seguirme? Porque si no quieres seguirme, yo te dejo en libertad. Dios nos ha dejado en libertad. Es por esa libertad que muchos no están aquí esta mañana. Es por esa libertad que hay algunos que tienen una dieta espiritual tan raquítica y tienen anemia espiritual, porque no han entendido que allí, a partir de ese punto donde Dios nos da la libertad de seguirle o no seguirle, ahí entra nuestra reacción de amor y de gratitud, que está simbolizada en el Antiguo Testamento con el esclavo que era liberado, y el esclavo le decía al amo: yo quiero permanecer contigo, yo no me quiero ir.
Y entonces el dueño del esclavo que estaba liberándolo porque ya se había terminado su tiempo de servicio, tenía que tomar una lesna, tenía que horadar su oreja y ponerle un arete. Y ahora ese esclavo era un esclavo voluntario. Eso representa y simboliza a la verdadera iglesia. Esclavos voluntarios. No se me duerman, despiértese. Pablo hablaba de esa manera. Y por eso Pablo hablaba de doulos. Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo es esclavo voluntario. Nosotros todos deberíamos de ser esclavos voluntarios del Señor. Él nos libertó y la palabra dice que si el Hijo nos libertare somos verdaderamente libres. Ahora nuestra libertad tenemos que usarla para nuestra santificación, para poder servir a Dios, para poder ocuparnos de nuestra salvación. Entonces Dios, a través de Cristo, nos ha dado, ha obrado la redención en nuestra vida. Entonces fue obra de Dios, hermano. Fue un proceso interno en el reino. Voy a ocupar esta palabra. Hubo un papeleo interno en el reino cuando usted nació de nuevo, cuando usted creyó en Cristo de corazón, cuando usted decidió unirse al Señor Jesucristo. Hubo un proceso interno en el reino donde a usted se le aplicó entonces todos los beneficios relacionados con la posición y con la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que en Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya. Usted me va a escuchar repetir algunos textos que he estado utilizando, pero es importante que usted los asimile, que usted los reciba. Es importante que usted llegue a comprenderlos, porque hasta que la palabra de Dios es recibida en su corazón, produce un efecto. Entonces, miren lo que dice la palabra en Efesios 2:10: porque somos hechura suya. ¿Quiere leerlo conmigo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted tiene que vivir con esta convicción. Usted es hechura de Dios. El diablo trabajó mucho para matarlo, para destruirlo, y todavía sigue trabajando. El diablo, a través de las personas, a través de las circunstancias, obró, trabajó para estorbarle, para destruirle, para condenarle, para apartarlo de la fe. Pero al final Dios ha efectuado una obra por medio de su Espíritu Santo. Somos hechura de Dios, creados, y otra vez la frase, en Cristo. Cuando usted se une a Cristo, ahora hay ciertas habilidades, destrezas, facultades que usted tiene que antes no tenía. Ahora usted ha sido creado en Cristo Jesús. Hay una recreación. Le hablé recientemente de la regeneración. Le hablé recientemente del nuevo nacimiento. La unión del Espíritu de Dios con nuestro espíritu causa una nueva criatura, una nueva naturaleza. Entonces nosotros somos hechura de Dios. Dios usó su Espíritu Santo para generar, para crear una nueva creación. Y esto es bien importante entenderlo, hermano. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses que fue a través del Señor Jesucristo que fueron creadas las cosas visibles y las invisibles, los principados y las potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Ahora, es fácil que nosotros pensemos de esta manera. Ok, entonces tenemos a Dios. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, y a través de Cristo, y muy por debajo, queda toda la creación espiritual, invisible, angelical, y la creación terrenal, visible, material. Entonces Jesús, que es el creador y es la imagen del Dios vivo, crea principados, potestades, tronos y todo lo celestial, toda la huestes angelical. Y esto queda un poco más arriba, porque la Biblia dice que somos un poco menor que los ángeles. Esto queda un poco más arriba que la creación terrenal. Entonces pongamos al hombre un poco más abajo del nivel de los ángeles. La creación terrenal, el hombre, que es la cabeza, la corona de la creación terrenal, creados para ser Dios de este mundo. Y debajo de la creación humana tenemos
y debajo de la vegetal, la mineral. Y esa es toda la creación que Dios había efectuado. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia, en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, otra vez aparece la frase, el que está en Cristo, nueva criatura es, nos está hablando de esto, una hechura de Dios, hechura divina, creados en Cristo. No somos ángeles ni elevados a la posición de ángeles, ni somos seres humanos reparados. Entienda eso. Cuando usted está en Cristo, cuando usted ha sido hecho por Dios y ha sido creado por Dios, ha sido regenerado o recreado por Dios, usted es una nueva creación, una criatura que antes no existía, una criatura totalmente nueva. ¿Cuál es esa creación nueva? La creación de los hijos de Dios. Entonces entienda, Jesucristo el Creador, los ángeles y todo el orden jerárquico, los seres humanos un poco menos que los ángeles, pero de estos hombres y mujeres que quedaron caídos por el pecado y sometidos a los poderes demoníacos, de estos hombres que eran enemigos de Dios, Dios hace una nueva creación. Dios levanta, Dios regenera, Dios cambia a esa creación caída y lo coloca arriba de la posición de los ángeles. ¿Dónde? Juntamente con Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Esto es poderoso. Dios nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. El diablo no está arriba de usted, permítame decírselo. Usted no tiene que mirar al diablo como un poder que está arriba de usted. Usted tiene que mirar a Cristo como su escudo, como su escondedero, como su torre fuerte, como su Señor, como su gloria, como el que levanta su cabeza, como el que pelea sus batallas, como el que tiene el nombre sobre todo nombre, y todo nombre está debajo de él y por lo tanto está debajo de usted. Eso es tremendo en lo espiritual. Esto sería igual a lo que me pasó a mí. Mire, yo estaba trabajando como auxiliar de mantenimiento en una empresa. Me contratan en otra empresa y me dicen, usted va a ser el supervisor. Y entonces subo de grada, subo de peldaño de un día para otro. Y entonces me llama quien era mi jefa y me dice, esto y esto es lo que hay que hacer. Y le digo yo, pero no tengo personal para hacer esto y el tiempo que tenemos es este. Y me dice, mire, que no se le olvide algo, de aquí en adelante usted manda. Y usted dice quién va a trabajar, a qué hora va a trabajar, y cómo va a trabajar y cómo se van a mover los recursos. Cuando me dijo eso, fue una sacudida, porque yo venía de la mentalidad, dígame, ¿qué hago, jefe? Yo era el auxiliar de mantenimiento. Y ahora yo era el que tenía que tomar decisiones. Decirle a este venir, decirle a este andar, coordinar recursos, movilizar equipos, movilizar las cosas a mi orden. Y entonces llegar a entender ese cambio de posición fue algo que demandó que me dieran una sacudida con esa frase. De aquí en adelante, usted manda. Se la quiero aplicar a usted. Por causa de estar en Cristo, usted manda. Usted tiene autoridad, pues. Usted ha sido cambiado de la posición de esclavo, de siervo, de condenado a la muerte, a la posición gloriosa de un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una nueva criatura, creada en Cristo Jesús. Usted es hechura de Dios. Usted es una creación que antes no existía. Antes existían los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Antes existían los hombres, las mujeres, los animales. Pero la nueva creación es la creación de los hijos de Dios. Y por eso Pablo dice en Romanos que toda la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y por eso Juan dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos deseado, pero que cuando Él se manifieste, entonces será manifestado realmente lo que hemos de ser, porque le veremos cara a cara tal como Él es. Yo quiero que reciba eso y entienda esto. Una nueva creación, según 2 Corintios 5:17, es una criatura que antes no existía. Antes habían ángeles y habían humanos, no habían hijos de Dios. Por eso Hebreo dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Sí, allá en Job se registró que vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás, pero realmente Dios a ninguno de los ángeles llamaba hijos.
sino que se registra de esa manera en un sentido más amplio, porque Dios como creador, Dios es Padre de Israel, Dios es Padre de toda la creación, Dios es Padre de los ángeles, pero que Dios llamara hijo a alguno de los ángeles, está escrito, ¿a cuál de los ángeles? Póngame aquí el nombre, ¿a cuál de los ángeles? Dijo Dios, jamás me eres tú. Pero a nosotros, enemigos, alejados, ajenos de los pactos, reconciliados por la sangre de Cristo, Dios nos llama a sus hijos y coherederos juntamente con Cristo. Una nueva creación, una nueva criatura. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Buenas obras, obras de justicia, obras de misericordia, obras de servicio, obras de amor. Dios nos creó para buenas obras, hermano. ¿Cuáles son las buenas obras que va a hacer esta semana usted? Proyectos. ¿Cómo usted va a ayudar a otros? ¿Cómo usted va a levantar a otros? ¿Cómo usted va a servir a otros? Buenas obras. Una vida de servicio. Sí, disfrute la vida con la bendición que Dios le da. La palabra dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Sí, Dios ama la paz de su siervo. Sí, está escrito, Él puede bendecirnos y saciarnos con lo mejor del trigo y con la miel de la peña, lo cual significa las bendiciones en lo natural o en lo material para sustentarnos. Sí, pero tenga una mentalidad de siervo. Es hasta que usted tiene una mentalidad de siervo que usted realmente disfruta del privilegio de ser un hijo. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo regresó con una mentalidad de pecado. No merezco nada. Recíbeme como uno de tus criados. Entonces, cuando tiene el corazón correcto, el padre le dice: tráiganle sandalias, pónganle anillo, pónganle una túnica. Es hasta que usted despierta a la realidad de que por causa del sacrificio de Cristo, por causa de haber tomado la maldición, por causa de haber tomado la muerte, la miseria, la condenación y el castigo, que usted debe de estar agradecido. Y entonces usted toma la actitud: Señor, quiero servirte. Cuando usted se humilla, es cuando Dios lo exalta. Cuando usted se dispone para servir, es cuando Dios lo pone en alto. Ese es un gran problema evangélico, que muchas veces el evangelio y el entendimiento del mensaje del evangelio de una manera desviada nos ayuda para hacer crecer nuestro ego, para poder creernos importantes, para poder quizá incluso considerarnos mejores que los demás o que otros, y entonces nos volvemos jueces, condenamos a otros por sus acciones, por su conducta, y se nos olvida que nosotros éramos reos de muerte y Dios nos perdonó. Dios nos ha dado vida, nos ha dado libertad, y bajo ese entendimiento nosotros deberíamos de disponernos en humildad, con gratitud, como dice el apóstol Pedro, que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud, y que mediante esa gratitud sirvamos. Es cuando usted entiende lo que ya Jesús hizo por usted, lo que Dios ya hizo por usted, que usted puede disponerse en humildad para servirle. Y cuando usted se dispone en humildad para servirle, es cuando Dios lo levanta. Es como esto. Es cuando usted da, que Dios le da de vuelta y se le va a multiplicar. Es cuando usted lo honra, que Dios lo honra, porque está escrito: Dios honra a los que le honran. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una obra de Dios. Dios nos hizo, Dios nos creó en Cristo Jesús. Y hay mucho más que aprender, pero suficiente por hoy. Quiero hablar en la próxima sesión acerca de cuando fuimos bautizados en Cristo, cómo fuimos sumergidos en su muerte y revestidos de Él. Pero por hoy es suficiente. Hágase con estos pensamientos, con estas inquietudes, sabiendo que su posición ha sido cambiada, sabiendo que su identidad ha sido cambiada, sabiendo que Jesucristo tomó nuestro lugar y ahora Él nos ha cedido sus privilegios, nos ha cedido su posición, su acceso al Padre,
Y por eso es que nosotros ahora podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que ahora nosotros podemos llamar Abba Padre a Dios. Por eso es que ahora la palabra dice que somos bendecidos. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca de que nosotros ahora estamos completos en Él. Cuando termine la sesión, cuando termine la serie, usted tendrá que haber entendido los beneficios de estar en Cristo. Pero en esta mañana yo quiero terminar con un pensamiento. Dios nos creó en Cristo Jesús. Somos hechura suya. Estamos en Cristo Jesús. Nuestra posición fue cambiada. Asegúrese no solamente de estar inscrito en el registro del CCF, sino de estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, si usted ya está en Cristo, asegúrese de permanecer en Él. Dice 1 Juan, capítulo 2, verso 28, y aquí concluyo esta mañana. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esta es la instrucción final de esta mañana. Si usted ya está en Cristo, permanezca en Él, permanezca unido a Él, permanezca en la dependencia de Él, permanezca honrándole a Él, permanezca en temor de Él, permanezca en fe, como dijo el apóstol Pablo: la vida que ahora vivo en la carne, o lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe. Viva en la fe del Hijo de Dios, hermano. Viva en la fe de que Él volverá. Viva en la fe de que Él es el Señor y puede cambiar las circunstancias en su vida. Viva en la fe de que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre, y que todo el poder y toda la potestad le pertenecen a Él en los cielos y en la tierra. Viva en la fe de que Él es el pastor, Él es el sanador, Él es el proveedor, Él es el rey, Él es el Señor. Viva en esa fe. No se desconecte, porque es posible desconectarse. Pablo le dice a los creyentes en Galacia: de Cristo se han desligado. Los que por la ley se justifican han caído de la gracia, le dice Pablo en Gálatas 5:4. De Cristo se desligaron. Entonces, esta instrucción, que podría ser también el nombre del mensaje: permanezca en Cristo. Si usted está en Cristo, permanezca en Cristo. Si nos cuesta permanecer en la iglesia, todavía puede ser mayor la dificultad de permanecer en Cristo. Porque yo creo que el que permanece en Cristo permanece con ese deseo de adorar, ese deseo por la palabra, ese deseo por ser ministrado por Dios. Pero aquel que no puede permanecer en la iglesia, yo dudo que ande bien encendido y avivado y con la gloria y el fuego de Dios evangelizando. Si no está bien en la iglesia, es porque anda afanado, anda cargado, anda ocupado en los afanes de este mundo. Yo no conozco un cristiano que esté encendido, que esté apasionado por el Señor, que no se congrega. Porque los que están apasionados no están congregarse, porque tienen esa necesidad, tienen esa sed, tienen ese anhelo. Como David decía: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que, mis amados hermanos, si ustedes están en Cristo, tomen la instrucción del apóstol Pablo: permanezcan en Él. Colosenses capítulo 2, verso 6 dice así: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Inclinamos nuestro rostro, oramos, y luego de la oración levantamos nuestra voz con un canto: Padre, te necesitamos. Aún para permanecer en ti, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Sé tú, Señor, obrando nuestra vida. Sé tú recordándonos tu palabra. Sé tú fortaleciéndonos, vivificándonos. Sé tú manifestándonos. Señor, queremos permanecer en tu temor. Queremos permanecer en la fe, en la devoción. Queremos permanecer en esa dependencia, sabiendo
a vivir en ti, fortalecidos por tu Espíritu, guiados por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, porque ni siquiera podemos hacer morir nuestra carnalidad sin ti. Te necesitamos obrando en nuestra vida. Danos entendimiento. Recuérdanos tu palabra. Fortalécenos. Dirígenos. Ordena nuestros pasos, ordena nuestros pensamientos. Nos sometemos bajo tu autoridad, bajo tu señorío. Te damos la gloria. Te damos la